Adéntrate en la oscuridad de la naturaleza mientras exploramos relatos espeluznantes de campamentos, donde el aullido del viento revela secretos inimaginables. ¿Estás listo para vivir el miedo en medio de la nada? La oscura noche se cernía sobre el espeso bosque cuando decidí aventurarme en una excursión solitaria. Como amante de la naturaleza, disfrutaba de las experiencias al aire libre, pero aquella noche se tornó en algo más que una simple expedición. Mientras deambulaba por el bosque, el sonido de las hojas crujientes bajo mis botas resonaba en la penumbra. No tenía un destino específico, simplemente me dejaba llevar por el sendero que se desvanecía en la oscuridad. Pronto, la densa vegetación y los altos árboles ocultaron cualquier rastro de luz lunar. Perdido en mis pensamientos y rodeado por la inquietante quietud del bosque nocturno, comencé a sentir una extraña sensación de desorientación. Intenté recordar el camino que había seguido, pero los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, transformando el bosque en un laberinto oscuro y sin fin. Fue entonces cuando empecé a escuchar susurros apenas audibles que se mezclaban con el susurro del viento entre las hojas. Giraba la cabeza en todas direcciones, intentando localizar la fuente de aquel sonido, pero todo lo que veía eran sombras danzantes. La voz, o lo que fuera aquello, parecía sugerir direcciones opuestas a las que yo había planeado. Comencé a dudar de mi propio juicio, la confusión se apoderaba de mí. Mis pasos se volvían erráticos, guiados por la extraña melodía de susurros en la oscuridad. La sensación de ser observado me perseguía, y mi mente jugaba conmigo, creando sombras que se movían en las periferias de mi visión. De repente, entre los árboles, distinguí una figura borrosa. Mis ojos lucharon por ajustarse a la penumbra, pero la criatura se movía con sigilo, siempre manteniéndose en la penumbra. Era como si la oscuridad misma la envolviera. Decidí acelerar el paso, pero cuanto más rápido iba, más rápidos eran los susurros, más engañosa la dirección que sugerían. La criatura persistía en su juego macabro, empujándome más profundamente en la maleza. Cada vez que intentaba regresar, la senda parecía cambiar, como si el bosque mismo se burlara de mi desesperación. La lucha contra la confusión y el miedo se prolongó hasta que, finalmente, emergí de la espesura y encontré mi campamento. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras me volvía para enfrentar a la criatura que me acosaba. Entonces, en la débil luz de la fogata que había encendido antes de salir, vi la criatura. Una figura deforme, con pelaje oscuro y ojos luminosos que reflejaban la luz del fuego. Su cuerpo era similar al de un mono, pero su cabeza, inconfundiblemente, tenía la forma de un búho. Nuestros ojos se encontraron durante un instante, y sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. La criatura emitió un sonido gutural, como una risa burlona, antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. El resto de la noche, permanecí junto a la fogata, temblando por la experiencia. La criatura parecía haberse ido, pero su risa resonaba en mi mente. A medida que el sol surgía en el horizonte, disipando las sombras de la noche, me di cuenta de que había tropezado con algo más allá de mi comprensión. La experiencia dejó cicatrices en mi mente, y desde entonces, la idea de aventurarme solo en la oscuridad del bosque nunca volvió a ser la misma. La noche se cerraba alrededor de nuestro campamento, envuelto en la oscuridad espesa del bosque. El crepitar de la fogata era nuestro único consuelo, pero a medida que el fuego disminuía, la inquietante quietud de la noche se apoderaba del lugar. Éramos un grupo de entusiastas campistas, ávidos de la naturaleza y de las historias que se contaban alrededor de las hogueras, pero esa noche sería diferente. Desde la primera noche, algo parecía no estar bien. Ruidos extraños, pisadas sigilosas entre las hojas secas, susurros apenas audibles que flotaban en el aire. Tratábamos de atribuirlos a los sonidos naturales del bosque, pero una incomodidad creciente se apoderaba de cada uno de nosotros. Decidimos ignorar los susurros y centrarnos en disfrutar de la experiencia, pero las noches siguientes solo intensificaron la sensación de inquietud. En una de esas noches,
Cuando todos estaban sumidos en un sueño intranquilo, me desperté sobresaltado por un sonido cercano, como si algo pesado se moviera entre las tiendas. Desperté a mis compañeros, y juntos permanecimos en silencio, atentos a cualquier sonido. Los ruidos continuaron, un susurro sutil y pisadas suaves que se acercaban. Decidimos quedarnos en vela, preparados para enfrentar lo que sea que estuviera allí. La luz de nuestras linternas reveló la silueta de una criatura extraña entre las sombras. Un mono de gran tamaño con pelaje oscuro, pero su cabeza era la de un búho. Observábamos, paralizados por el miedo, mientras la criatura caminaba con gracia entre las tiendas de campaña, sus ojos luminosos fijos en nosotros. Los susurros se intensificaron, transformándose en un lamento incomprensible que resonaba en el bosque. La criatura parecía no tener interés en hacernos daño, pero su presencia era suficiente para llenarnos de pavor. A medida que avanzaba la noche, la criatura continuaba su rondín, como si estuviera inspeccionando nuestro campamento. Nos mirábamos entre nosotros, sin atrevernos a hacer un solo movimiento. La fogata, ahora reducida a brasas, arrojaba sombras inquietantes que se entrelazaban con la figura de la criatura. Finalmente, cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados, la criatura desapareció entre los árboles. Un suspiro colectivo de alivio llenó el aire, y sin decir una palabra, comenzamos a desmantelar nuestro campamento. La decisión de abandonar el bosque antes de lo planeado fue unánime. Cargamos nuestras mochilas en silencio, con la sensación de que la criatura aún podría estar observándonos desde la oscuridad. Mientras nos alejábamos, el bosque parecía suspirar aliviado con nosotros. Aunque nunca pudimos explicar completamente lo que vivimos aquella noche, la imagen del mono con cabeza de búho sigue persiguiéndonos en nuestros sueños. La experiencia dejó una huella indeleble en nuestras mentes, y desde entonces, el simple sonido de una rama crujiente o un susurro nocturno nos lleva de vuelta a aquella noche en la que descubrimos que el bosque alberga secretos que van más allá de nuestra comprensión. Esperamos que estas historias de terror te hayan sumergido en el suspenso de la noche. Si anhelas más escalofríos, suscríbete al Eco del Miedo para recibir nuevas historias que te harán temblar. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.